Normalmente cuando se busca medir algo complejo, como el ritmo cardíaco en un monitor médico, se espera una precisión absoluta. Claro, es pura biología. Eso es, el corazón late, la línea sube, la sangre fluye, la línea baja. Es un reflejo mecánico, directo de una realidad física, algo que obedece a las leyes de la naturaleza. Totalmente. Pero claro, cuando la mirada se dirige hacia esa otra gran pantalla llena de líneas parpadeantes, la del mercado de valores, la ciencia exacta desaparece de un plumazo. Ya. Es que esa línea roja o verde no está midiendo la gravedad ni la biología. Para nada. Es una ventana directa, muy ruidosa y a menudo caótica a la mente humana. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es desmitificar a este gigante. Y para ello tenemos una recopilación enciclopédica enorme. Sí, detalla desde el nacimiento de la bolsa en posadas medievales europeas hasta los colapsos modernos y sobre todo la intrincada psicología que provoca todo esto. Vale, vamos a desgranar esto, porque el mercado no es solo una hoja de cálculo gigante. Desde luego que no. Es un registro en tiempo real de la historia económica, de cómo se distribuye la riqueza global y, fíjate, de nuestras emociones más primitivas. Y yo diría que el mayor error que se suele cometer al analizar esta inmensa maquinaria es abordarla exclusivamente desde las matemáticas. Sí, o sea, perdiéndose en los números. Exacto. Las fórmulas, la jerga financiera, los algoritmos, los modelos predictivos, Todo eso es la fachada, ¿no? eso es solo el barniz exterior. La mejor forma de entender este gigante no es mirando fórmulas. Para diseccionar realmente lo que ocurre ahí dentro, hay que entender el comportamiento humano que sostiene todo el edificio. Porque detrás de cada milisegundo hay una decisión. Y suele ser una decisión impulsada por el miedo, la codicia o simplemente la necesidad de pertenencia social. Y para entender cómo un concepto que está impulsado por pura psicología humana se ha convertido en el motor de la economía actual, hay que retroceder un poco a sus orígenes. Sí, hay que irse bastante atrás. Fíjate, los documentos señalan que en la Francia del siglo XII ya existían los llamados courtiers de change, Ujú. que eran, bueno, personas que gestionaban y negociaban las deudas de las comunidades agrícolas. Pero el salto conceptual real ocurre un poco después, a finales del siglo XIII. En Flandes, ¿verdad? Eso es, en la ciudad de Brujas. Allí los comerciantes se reunían en una plaza para intercambiar pagarés y materias primas. Y resulte que esa plaza estaba dominada por una posada que pertenecía a una familia en concreto, la familia Van der Birse. Espera, de ahí viene la palabra. Exacto. De ahí derivan directamente términos como bolsa, o bourse en francés, y Börse en alemán. Es alucinante pensar que el epicentro absoluto del capitalismo moderno lleva, literalmente, el nombre del dueño de un bar medieval. Ya, suena broma, pero es la realidad. Lo verdaderamente fascinante de esto es que la esencia no ha cambiado. ¿En qué sentido? O sea, lo crucial aquí no es la anécdota del nombre, sino el mecanismo que estaban ejecutando. Esos comerciantes en Brujas estaban realizando lo que en finanzas se conoce como descubrimiento de precios. Vale, el llegar a un acuerdo. Eso es. Alguien ofrecía un pagaré, otro respondía con una oferta. Y mediante la fricción de esa negociación, pues acordaban el valor de un activo en ese instante preciso. Y las fuentes también mencionan que antes de eso, en 1351, Venecia ya prohibió difundir rumores para manipular fondos gubernamentales. Sí, ya se manipulaba el mercado. Y más adelante, fíjate, en 1606, la Cámara de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales emitió en Enkhuizen uno de los primeros certificados de acciones formales de la historia. Le dieron una estructura real a esa plaza de brujas. Exacto. Hoy en día, claro, ese descubrimiento de precios ya no requiere estar a la intemperie negociando a gritos en una plaza. No, ahora se hace mediante servidores en milisegundos, con algoritmos cruzando millones de órdenes. Pero la mecánica subyacente de enfrentar oferta y demanda para encontrar ese punto de equilibrio es idéntica a la de Brujas. La mecánica será idéntica, pero la escala desde luego no tiene nada que ver. Aquella plaza ha mutado en algo incomprensible hoy en día. Totalmente incomprensible. A ver, los datos dicen que la capitalización bursátil mundial pasó de unos 2,5 billones de dólares en 1980, que ya es dinero, a 111 billones a finales de 2023. 111 billones. Se dice pronto. Madre mía, 111 billones. Y sin embargo, a pesar de esa hipertrofia brutal, es un sistema increíblemente centralizado. Muy centralizado.
O sea, de las 60 bolsas que existen a nivel mundial, solo 16 de ellas concentran el 87% de todo ese valor global. Y casi todas en Norteamérica, Europa o Asia. Claro, y si afinamos todavía más, Estados Unidos acapara el 59,9% del mercado mundial, Una barbaridad. seguido muy de lejos por Japón con un 6,2% y el Reino Unido con un 3,9%. Es brutal. Y esa concentración geográfica nos obliga a mirar cómo funcionan las tuberías de estos mercados hoy en día. Claro, si casi todo el dinero del mundo fluye por un puñado de nodos, ¿cómo procesan esa presión sin reventar? Bueno, en los mercados físicos tradicionales, como la Bolsa de Nueva York, el NYSE, existe una figura vital que mucha gente desconoce por completo. A ver, Se llama el creador de mercado designado. espera, ¿te refieres a las personas que vemos en las películas con esas chaquetas de colores gritando en el parqué? ¿O eso ya es historia antigua? Bueno, sigue habiendo humanos allí y su función es fundamental para evitar el colapso de la liquidez. ¿Cómo funciona exactamente? Imagina que alguien quiere vender una acción a $10, pero el comprador más cercano solo ofrece 9. ¿Vale? Hay un hueco. Exacto. Hay una brecha y el mercado se atasca, pues el creador de mercado designado tiene la obligación de usar su propio capital o su propio inventario de acciones para cerrar esa brecha. O sea, arriesgan su propio dinero. Sí, compran cuando nadie quiere comprar y venden cuando nadie quiere vender. Literalmente amortiguan los golpes para que el flujo de transacciones no se detenga en ningún momento. Y supongo que en los mercados puramente electrónicos esto es diferente. Claro, en bolsas como el Nasdaq o Euronet, esa intervención humana desaparece en favor de algoritmos puros. Los servidores emparejan las órdenes automáticamente. Vale, entiendo la mecánica. Pero si Estados Unidos domina ese 60% del pastel mundial, la pregunta obvia es, ¿quién se está comiendo realmente esa porción de riqueza? Esa es la gran pregunta. Las fuentes diferencian entre la inversión directa por cuenta propia y la inversión indirecta. Planes de pensiones tipo 401(k) en Estados Unidos. Y es súper interesante ver cómo el propio código fiscal empuja a la población hacia esa inversión indirecta. Sí, la estructura fiscal está diseñada para retrasar la tributación. Claro, Es decir, si una persona compra acciones de forma directa, cada dividendo y cada ganancia de capital tributa inmediatamente en el año en que se genera. paga impuestos al momento. Eso es. Pero si lo hace a través de una cuenta de jubilación, ese dinero crece libre de impuestos, hasta que se retira décadas después. Aprovechando todo ese interés compuesto por el camino. Exacto. El sistema te empuja a delegar, básicamente. Pero cuando rascamos la superficie de la demografía real, de ver quién posee qué, los números pintan un cuadro muy distinto al que vemos en la publicidad de los fondos de inversión. Totalmente distinto. Mirando los datos proyectados para 2025 en Estados Unidos, el 1% más rico posee casi el 50% de todo el mercado de valores. La mitad del pastel para el 1%. Y si ampliamos el foco al decil superior, el 10% de la población controla un asombroso 87,2% del mercado. 87,2%, lo que deja a la mitad inferior de la población, o sea, millones y millones de hogares, con un minúsculo 1,1%. Es una desigualdad abismal. Y esto, claro, plantea un debate enorme. O sea, se le llama mercado público, pero si el 10% de las personas posee casi el 90% de las acciones, ¿es realmente un mercado público o estamos ante un club privado que simplemente tiene una grada para que el resto de la sociedad mire? Si conectamos esto con el Anunama general, vemos que esa concentración no es una simple casualidad matemática. No, claro que no. Refleja, y de hecho magnifica, barreras de entrada estructurales que son muy reales y muy asimétricas. Y no se trata solo de clases sociales, ¿no? No, para nada. Las brechas raciales en Estados Unidos son devastadoras. Los hogares blancos tienen una tasa de participación directa de casi el 24,5%. Vale. Pero para los hogares negros, esa cifra se desploma al 6,4% y para los hogares hispanos al 4,3%. Pero, a ver, ¿por qué hay una diferencia tan abismal? Hoy en día abrir una cuenta de inversión en una aplicación móvil es gratis y se hace en literalmente 5 minutos. ¿Dónde está exactamente la barrera? Aquí es donde la investigación de la economista Annette Bissing-Jorgensen resulta súper reveladora. ¿Qué descubrió? Ella analizó los costes de entrada y determinó que un coste fijo asociado a invertir de apenas unos $200 al año es suficiente para dejar a casi la mitad de los hogares estadounidenses fuera del mercado. $200.
Parece una cifra muy baja para disuadir a alguien de invertir a largo plazo, la verdad. Es que no son solo $200 en efectivo. Ah, vale. Ese coste fijo representa la suma de todo: el esfuerzo de abrir cuentas, entender las comisiones complejas, acceder a Internet de calidad y, sobre todo, representa el coste cognitivo de adquirir una educación financiera básica. Ya. Si un hogar ya vive al límite, ese coste cognitivo y económico es una montaña inescalable. Exactamente. Entendido. O sea, no es el precio de la acción, es el peaje invisible para entrar al ecosistema. Eso es. Y los apuntes sobre economía conductual añaden otro factor a esto que me parece fascinante, que es la sociabilidad. Fundamental. Los investigadores Harrison Hong y Jeremy Stein documentan en las fuentes que el conocimiento financiero actúa casi como un virus, o sea, se contagia. Tal cual. Dicen que las personas sociables que viven en comunidades con alta participación financiera tienen un 5% más de probabilidades de invertir. Claro, porque el conocimiento informal que fluye en la comunidad reduce drásticamente ese coste cognitivo del que hablábamos. Sí, te lo explican gratis, por así decirlo. Exacto. Si en una reunión familiar o en una barbacoa se habla con normalidad sobre fondos indexados o diversificación, el miedo a lo desconocido simplemente se evapora. Se socializa el riesgo. Se socializa el riesgo y el conocimiento. Pero claro, si una persona nace fuera de esa red de información, la bolsa se percibe no como una herramienta de ahorro a largo plazo, sino como un casino opaco y muy peligroso. Y esto nos lleva a un terreno un poco resbaladizo. Sabiendo que este club está formado por humanos, y sus algoritmos, claro, y que está sujeto a tantas barreras sociales y psicológicas, ¿cómo deciden realmente el valor de las cosas? Bueno, esa es la transición del dato demográfico al caos de la mente humana. Claro, porque cualquiera que haya tocado un libro de economía básica conoce la hipótesis del mercado eficiente. La famosa EMH. Eso es. La idea de que los precios de los activos reflejan instantáneamente toda la información disponible y, por tanto, siempre son correctos. Así es, la versión fuerte o estricta de esta hipótesis asume que el mercado está compuesto por actores hiperracionales. Máquinas, básicamente. Sí, entidades que calculan el valor presente neto de los flujos de caja futuros y lo hacen sin inmutarse lo más mínimo por las emociones. Pero, a ver, si el precio siempre es el correcto, basándose únicamente en la información objetiva, ¿cómo sobrevive esa teoría a un escenario donde una acción, sin presentar un solo informe de ganancias nuevo, multiplica su valor por 100 en una semana solo impulsada por un foro de Internet? No sobrevive. Es que esa teoría estricta choca violentamente con la realidad del ser humano. Choca y se resquebraja por completo. Porque la economía conductual lleva décadas demostrando que los humanos no somos calculadoras de flujos de caja. Para nada. De hecho, nuestro cerebro está biológicamente programado para la pareidolia. Lo de ver patrones. Exacto. Encontrar patrones donde solo hay ruido aleatorio. De la misma manera que uno mira las nubes y ve caras o formas, quien invierte mira un gráfico de precios y jura ver una tendencia innegable. Ocurre algo similar con el sesgo de confirmación y el umbral de riesgo, ¿verdad? Totalmente. O sea, una racha de buenas noticias sobre una empresa sube la confianza y hace que la gente proyecte ese éxito hasta el infinito. Ignoran cualquier señal de peligro de manera totalmente ilógica. Y cuando ese sesgo individual se suma al de otros inversores, ahí nace el verdadero peligro, el pensamiento de grupo o el comportamiento de rebaño. El famoso herding. Sí, y nace de la pura incomodidad social. Imagina que vas caminando por una calle buscando dónde cenar. Vale. Ves dos restaurantes iguales. Uno está lleno a reventar y el otro está completamente vacío. Yo me voy al lleno, lo reconozco. Y casi todo el mundo. La inmensa mayoría asume que la multitud sabe algo que ellos ignoran y deciden no ir en contra de la corriente, aunque la comida en el restaurante vacío sea objetivamente mejor. Claro. Pues en la bolsa, ir en contra de la multitud es psicológicamente aterrador. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque los académicos Morris y Shin tienen una analogía en las fuentes que es brillante para ilustrar esto. Comparan el mercado con dos juegos de casino muy distintos. Sí, la ruleta y el póker. Es una distinción absolutamente fundamental. Ellos sostienen que en tiempos normales, el mercado es como una mesa de ruleta. Claro. Y a ver, en la ruleta de un casino, a la rueda de metal le importan muy poco tus sentimientos. La probabilidad es conocida y la bola cae basándose en la pura física.
y tus probabilidades son totalmente independientes de dónde coloquen sus fichas los demás jugadores. Así es, no hay interacción entre las apuestas. Si se estudian los fundamentos de una empresa en tiempos normales, se puede invertir sabiendo que el valor real de esa compañía dictará el resultado, independientemente de lo que piensen los demás. Pero claro, el mercado tiene una segunda fase. Cuando surge una crisis o un evento anómalo, la incertidumbre se dispara. Y todo cambia. Y esa mesa de ruleta muta casi de manera instantánea en una tensa partida de póker. Esa es la clave. En el póker no juegas tus cartas, juegas contra el jugador que tienes enfrente. Totalmente. Cuando hay pánico, el mercado deja de mirar el valor real de una empresa, los libros de contabilidad o el lanzamiento de un nuevo producto, y solo mira las caras de terror de los demás inversores. Es un cambio de paradigma total. El objetivo ya no es valorar un activo de forma lógica, es adivinar la psicología del resto de la masa para intentar vender un segundo antes que ellos. Y los teóricos del comportamiento argumentan que de esta irracionalidad, de esta transformación, nacen ineficiencias enormes. Claro, gangas. Exacto. Cuando el rebaño entra en pánico, se deshacen de activos sólidos por puro contagio emocional. Hunden el precio muy por debajo de su valor intrínseco. Y es exactamente de este póker emocional de donde los inversores institucionales astutos y fríos sacan sus mayores beneficios. Compran empresas excelentes a precio de saldo simplemente porque el resto de la mesa ha tirado las cartas por miedo. Así es. Pero claro, cuando esa partida de póker se descontrola a nivel global y el pensamiento de grupo se convierte en pánico masivo, el sistema entero amenaza con colapsar. No solo pierden los jugadores nerviosos, la economía entera sufre las consecuencias. Se producen los grandes colapsos históricos. Exacto. Hay fechas en los registros que demuestran lo que ocurre cuando este instinto del rebaño se convierte en estampida. Está el famoso Jueves Negro de 1929, que detonó la Gran Depresión. Un clásico. La crisis de 2007 a 2009 con la burbuja inmobiliaria, el colapso en picado de 2020 por la pandemia. Las fuentes también mencionan las duras caídas en los registros de 2022 y 2025. Sí, hay varios. Pero a mí me parece que para entender la fragilidad mecánica pura de este sistema, el evento más revelador es el Lunes Negro de 1987. Sin duda, ese 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones se hundió un 22,6% en un solo día. Madre mía, ¿una cuarta parte de su valor? No hay ningún otro desplome diario de esa magnitud en la historia moderna. Y lo más escalofriante de aquel día es que, si se buscan las causas macroeconómicas, no las hay. No hubo ninguna guerra nueva. Ni la quiebra de un banco gigante, ni un informe de empleo desastroso. No hubo una causa fundamental clara. Entonces, ¿cómo es posible que casi una cuarta parte del valor corporativo de Estados Unidos simplemente se evaporara en cuestión de horas? Fue un fallo mecánico y humano al mismo tiempo. Se había puesto de moda una estrategia llamada seguro de cartera. ¿Qué era eso? No eran más que programas informáticos tempranos diseñados para vender acciones automáticamente si el precio caía por debajo de cierto límite. Ya veo por dónde va esto. Claro, el problema fue que una leve bajada inicial, por nerviosismo humano, activó las ventas automáticas de unos cuantos ordenadores. Esa venta masiva bajó aún más el precio, lo que activó a su vez los límites de miles de otros ordenadores. Efecto dominó total. Se creó un ciclo de retroalimentación brutal. Los ordenadores colapsaron el mercado vendiendo a ciegas, exacerbando el pánico humano, sin que nadie pudiera procesar esa avalancha de órdenes. Y oye, no es la única vez que el sistema muestra sus costuras frente a la tecnología y la manipulación. ¿Qué va? Hay muchos ejemplos. Las fuentes recogen ejemplos clarísimos de vulnerabilidades sistémicas en los mercados indios. Hablan de casos súper sonados como los de Harshad Mehta o Ketan Parag. Escándalos enormes. Sí. Hablamos de la manipulación descarada de acciones de bajo coste, las famosas penny stocks o acciones a céntimos. Sí, el clásico pump and dump. Exacto. Actores con capital suficiente compran miles de esas acciones baratas, utilizan foros o rumores falsos para inflar artificialmente el precio engañando al rebaño y luego venden sus posiciones de golpe en el pico. Dejando a los pequeños inversores atrapados con acciones que vuelven a valer céntimos al día siguiente. Claro, y organismos reguladores como el SEBI en la India han tenido que intervenir de forma drástica para frenar esta manipulación sistémica. Y es que tanto el colapso occidental de 1987 como estas manipulaciones premeditadas que mencionas dejaron algo muy claro.
La mano invisible del mercado necesitaba unos frenos de emergencia muy visibles. Y ahí nacen los famosos cortocircuitos, los circuit breakers. Exacto. Creados justo tras el desastre del 87. Son pausas mecánicas forzadas. Y aquí, entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una ironía que es maravillosa. Llevamos décadas invirtiendo miles de millones, construyendo ordenadores súper rápidos, cables de fibra óptica bajo el océano para poder comerciar en milisegundos. Sí, obsesionados con la velocidad. Y de repente nos damos cuenta de que el pánico humano es tan rápido y tan destructivo que tenemos que programarles tiempos muertos a las máquinas, como si fueran niños pequeños en el rincón de pensar, simplemente para proteger al mercado de las rabietas de los humanos. Es exactamente eso. En el NYSE, en la Bolsa de Nueva York, las reglas son clarísimas hoy en día. Si antes de las 3:25 de la tarde hay una caída del 7%, el mercado se detiene en seco durante 15 minutos. Se apaga todo. Y si la sangría alcanza el 20%, se bajan las persianas y el mercado cierra por completo por el resto del día. A mí me recuerda la embrague de un coche manual, ¿no? Si el motor va a 1000 revoluciones, a punto de quemarse por la fricción, pisas el embrague, desconectas la transmisión un momento y dejas que se enfríe antes de que explote. Es una analogía muy visual, pero esto plantea una cuestión importante y de mucho debate. A ver, En un motor mecánico, el embrague funciona. Pero en un sistema impulsado por humanos, ¿estos parones realmente mitigan el riesgo? ¿tú crees que no? Pensemos en la tecnología moderna actual. El comercio electrónico, las plataformas móviles accesibles, los robo-asesores. Hoy cualquier persona opera desde el teléfono móvil en el sofá. Cierto, la accesibilidad es total. Cuando salta el cortocircuito y el mercado se apaga a 15 minutos, ¿realmente sirve para que la gente respire, analice la situación y se calme? ¿O, al hacer el mercado tan accesible, esa pausa simplemente amplifica la volatilidad del pensamiento de grupo porque la gente se va a las redes sociales a entrar en pánico colectivo? Uf, o sea que la pausa podría estar recargando el arma en lugar de vaciarla. Exacto. Al abrir de nuevo, la avalancha de órdenes de venta acumuladas por el pánico en redes puede ser peor. Pues fíjate, eso cierra el círculo de manera perfecta para la conclusión de nuestro análisis a fondo de hoy. Sí, Hemos viajado desde una modesta posada en Brujas, donde unos cuantos comerciantes intercambiaban pagares a viva voz, hasta un gigante digital inabarcable de 111 billones de dólares. una transformación increíble. Y hemos visto que, aunque todo esto se disfrace de matemáticas hipercomplejas y algoritmos supuestamente eficientes, el mercado sigue estando profundamente centralizado en las manos de unos pocos. Muy pocos, como vimos con los datos. Y sigue siendo, en su núcleo más íntimo, una manifestación cruda del comportamiento humano, oscilando eternamente entre esa ruleta lógica y serena y un póker emocional completamente caótico. Y para dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, y un tanto inquietante, la verdad. A ver, Al principio de nuestro análisis mencionamos un detalle de las fuentes. En 1351, el gobierno de Venecia tuvo que ilegalizar la difusión de rumores falsos, sí, hace casi 700 años. porque la gente ya estaba manipulando los precios impulsada por el pánico y la codicia. Pues bien, hoy tenemos plataformas de inteligencia artificial, algoritmos de altísima frecuencia y redes globales de cortocircuitos. Tecnología punta. Pero si el instinto humano primario de seguir al rebaño y entrar en pánico no ha evolucionado ni un milímetro en 700 años, ¿están nuestros cortocircuitos digitales realmente diseñados para evitar el próximo gran colapso? ¿O simplemente estamos retrasando y acumulando la presión para un colapso que, llegado el momento, ninguna computadora en el mundo podrá detener? Una pregunta que desde luego da escalofríos y que invitamos a la audiencia a reflexionar. Fíjate, es muy probable que, la próxima vez que veáis esos gráficos del mercado parpadear en rojo o verde, ya no veáis solo una serie de números y matemáticas complejas, sino el pulso exacto, los latidos apresurados de millones de humanos apostando su futuro. Ha sido un viaje fascinante por las entrañas del mercado. Hasta la próxima inmersión. Imaginemos por un momento la sala de control de una central nuclear moderna. A ver, visualizadlo. Hay pantallas parpadeantes por todas partes, paneles llenos de datos en tiempo real, reactores que aprovechan, la mismísima física cuántica para dividir átomos de uranio.
Ujú. Sí, alta tecnología pura. Exacto. Todo con un nivel de precisión de ingeniería que es casi incomprensible. Pero si se sigue el rastro de esa energía, si se mira más allá del reactor en sí, ¿qué es lo que realmente está haciendo toda esa ciencia ficción? Básicamente, hervir agua. O sea, es una tetera extremadamente cara y sofisticada. Es la gran ironía de la infraestructura moderna, la verdad. Se suele hablar mucho de la era de la información, de la revolución digital o incluso de la era atómica, pero desde el punto de vista puramente físico, la maquinaria que mantiene la civilización funcionando y, bueno, las luces encendidas, sigue arraigada firmemente en la era del vapor. Totalmente. Y al revisar los documentos históricos y técnicos que hemos recopilado para nuestro análisis a fondo de hoy, queda clarísimo que esta tecnología tiene un recorrido que es, fíjate, fascinante. O sea, hoy nuestra misión es diseccionar cómo el vapor pasó de ser una simple curiosidad casi mágica en la antigüedad a convertirse en el corazón invisible de la red eléctrica mundial. Y para entender ese recorrido histórico, creo que primero hay que establecer qué hace diferente a esta tecnología desde la ingeniería. Porque, claro, la máquina de vapor es un motor de combustión externa. Vale, freno un momento ahí. Combustión externa. Yo entiendo más o menos cómo funciona el motor de mi coche. O sea, la gasolina entra al cilindro, explota ahí dentro y esa fuerza mueve las ruedas. Justamente, la diferencia radica exactamente en dónde ocurre la liberación de energía. En un coche, como bien dices, la explosión ocurre dentro del propio cilindro, pero con el motor de vapor, el fluido de trabajo, que es simplemente el agua, está completamente aislado de los productos de la combustión. Ah, claro, van por separado. Exacto, se quema carbón, madera, gas, o como decías antes, se divide uranio fuera del sistema motriz para calentar el agua. Es la presión de ese vapor resultante la que realiza el trabajo físico, no la explosión del combustible. Vale, ya lo pillo. Y lo curioso de repasar esta línea de tiempo es darse cuenta de que la humanidad tuvo el concepto rudimentario entre las manos muchísimo antes de darle un uso realmente industrial, porque hay registros del siglo I después de Cristo, en el Egipto romano, fíjate. Herón de Alejandría describe un aparato llamado la eolípila. Madre mía, la eolípila. Un dispositivo fascinante, aunque, claro, puramente experimental. Sí, sí, nos servía para mucho más. Exacto. Básicamente consistía en una esfera de metal montada sobre un eje transversal con unos tubos curvados que apuntaban en direcciones opuestas. Al hervir agua debajo de esa esfera, el vapor subía, salía disparado por los tubos y por pura reacción hacía que la esfera girara a gran velocidad. O sea, fue la primera demostración documentada de que el vapor podía generar movimiento. Literal. Faltaba el incentivo económico. El salto hacia una utilidad verdaderamente práctica tardó unos 1500 años y nació puramente de la desesperación. Ya, la necesidad agudiza el ingenio. Y tanto. A medida que las minas en Europa cavaban cada vez más profundo buscando carbón y metales, empezaban a inundarse de agua subterránea. Y claro, los métodos tradicionales para sacar esa agua, que era básicamente usar baldes tirados por caballos dando vueltas, llegaron a su límite físico. O sea, que la urgencia de vaciar las minas es lo que verdaderamente cataliza todo este desarrollo. Así es. A principios del siglo XVII, el inventor español Jerónimo de Allansin-Beaumont patentó el primer sistema de bombeo impulsado por vapor, que es un dato que mucha gente no conoce, seguido décadas después por la bomba comercial de Thomas Savery. Pero, y aquí viene lo importante, la primera máquina capaz de transmitir potencia de forma continua llegó en 1712. Con Thomas Newcomen. Exacto. El famoso motor atmosférico de Newcomen. Y aquí, la mecánica inicial choca un poco con lo que uno esperaría de un motor de vapor de primeras, porque no usaba alta presión para empujar nada. Espera, espera. Cuando alguien piensa en un motor de vapor, bueno, la imagen mental habitual que a uno le viene a la cabeza es una ráfaga súper violenta de vapor blanco a altísima presión, empujando una pieza de metal enorme. Ya, pero eso llegaría mucho más tarde. La máquina de Newcomen era descomunal. Piensa que los cilindros tenían el tamaño de una casa pequeña. Lo que hacían era llenar ese enorme cilindro de metal con vapor caliente y, de repente, inyectar un chorro de agua fría en su interior. Pero, a ver, ¿para qué enfriar el vapor que acabas de gastar un montón de energía en calentar? No tiene sentido. Para colapsarlo. Al enfriarse bruscamente, el vapor pasa de estado gaseoso a líquido casi de inmediato, ¿verdad? Claro, se condensa. Pues el agua líquida ocupa una fracción diminuta del volumen que ocupaba como gas, y eso crea un vacío parcial dentro del cilindro.
Y al haber vacío debajo del pistón, es el peso de la atmósfera terrestre, la propia presión del aire exterior, lo que empuja el pistón hacia abajo con gran fuerza. Vale, vamos a desgranar esto porque, ostras, a ver si lo entiendo. Me estás diciendo que el vapor en realidad no ejercía la fuerza. Eso es como, no sé, como beber por una pajita, ¿verdad? O sea, uno no succiona mágicamente el líquido hacia la boca. Al sacar el aire de la pajita con la boca, la atmósfera presiona la superficie de la bebida en el vaso y empuja el líquido hacia arriba. Esa es una analogía perfecta. La máquina de Newcomen era básicamente una pajita colosal. Y claro, dado que la presión atmosférica es fija y relativamente baja, apenas una atmósfera, la única manera de levantar más peso de las profundidades de la mina era construir un pistón con una superficie enorme. De ahí el tamaño tan gigantesco de esos cilindros. Pero si era necesario calentar un bloque de metal del tamaño de una habitación entera, llenarlo de vapor, enfriarlo con agua y volver a calentarlo en cada ciclo de bombeo, madre mía, el gasto de carbón debía ser absurdo. ¿Por qué alguien invertiría dinero en construir una máquina tan colosalmente ineficiente? Esto plantea una pregunta importante, sí. Y la respuesta está en la economía particular de las minas. Estas máquinas operaban justo encima de la fuente de combustible. Ah, claro. Usaban el polvo de carbón y los fragmentos de muy baja calidad que se descartaban, los que no se podían vender. Así que el combustible era esencialmente gratuito para los dueños de las minas. La ineficiencia térmica no representaba un problema financiero bajo esas condiciones tan específicas. Ya, claro. El problema surge cuando se intenta usar esa tecnología lejos de una mina. Porque si quieres poner esa misma máquina, no sé, en una fábrica textil en el centro de una ciudad, los costes de transportar todo ese carbón desperdiciado harían quebrar cualquier negocio en 2 días. Dependiendo todavía de los molinos de agua tradicionales. Y esa limitación persistió durante décadas, hasta la década de los 60 del siglo XVIII, cuando entra en escena James Watt. El famoso James Watt. Sí, pero curiosamente, Watt no era un operador de minas, era un fabricante de instrumentos de precisión que recibió el encargo en la universidad de reparar una maqueta, un modelo a escala, de la máquina de Newcomen. O sea que el mito popular, súper extendido, por cierto, de que James Watt inventó la máquina de vapor no es cierto en absoluto. En absoluto. Él la analizó, la estudió y revolucionó su diseño. Al estudiar el modelo notó enseguida que el ciclo de calentar y enfriar repetidamente ese cilindro tan masivo desperdiciaba enormes cantidades de energía. Y a través de sus experimentos llegó a comprender empíricamente el principio termodinámico del calor latente. Dale, otra vez te voy a pedir traducción. Calor latente, en un lenguaje así, sin fórmulas, ¿qué significa exactamente para quien nos escuche y no sea físico? A ver, significa que cambiar el estado de la materia requiere muchísima más energía que simplemente subir su temperatura. Por ejemplo, calentar agua de 99 a 100 grados requiere una cantidad de energía relativamente pequeña. Vale, tiene lógica. Pero convertir esa agua líquida que ya está a 100 grados en gas a 100 grados requiere una inyección masiva de calor adicional. Watt comprendió que al enfriar el cilindro de Newcomen para crear el vacío, toda esa valiosa energía térmica que se había usado para calentar el metal literalmente se tiraba a la basura. Ostras, Entonces, ¿cómo lo solucionó? Sin dejar de crear el vacío necesario para mover ese pistón atmosférico. Su genialidad fue separar las funciones térmicas. Añadió un segundo recipiente que llamó condensador separado. De este modo, el cilindro principal, donde estaba el pistón, se mantenía siempre caliente, siempre hirviendo. Y el condensador, que estaba conectado por una tubería y una válvula, se mantenía siempre helado, sumergido en un tanque de agua. Ah, entiendo. Al abrir la válvula, el vapor corre por sí solo hacia la zona fría, huyendo de la alta presión y se condensa allí, dejando el cilindro caliente totalmente intacto para el siguiente ciclo. Exacto. El ahorro de energía fue monumental. Piensa que en esa época, la eficiencia de estas máquinas se medía con una unidad histórica llamada duty, que calculaba el trabajo realizado por un bushel de carbón, que son unas 94 libras de peso. Un bushel de 94 libras. Tela con la terminología minera británica clásica. Para contextualizarlo hoy en Europa, estaríamos hablando de unos 42 kilos de carbón. ¿Qué diferencia de rendimiento había con esa misma cantidad? Pues mira, con esos 42 kilos, la mejor máquina de Newcomen alcanzaba unos 5 millones de libras pie de trabajo. La máquina de Watt, simplemente añadiendo el condensador separado,
alcanzó los 25 millones. ¡Qué barbaridad! Era 5 veces más eficiente. Y si a ese ahorro brutal le sumas que luego adaptó el mecanismo para generar un movimiento rotatorio continuo, de repente tenías un motor viable y rentable capaz de accionar telares, molinos y fábricas enteras en el centro de cualquier ciudad. La industria ya no dependía de la ubicación de los ríos. Es que es brutal, de verdad. Yo estaba convencida de que lo había inventado de cero. Pero esto es como si alguien hoy no inventara el teléfono móvil, sino que descubriera cómo hacer que la misma batería dure una semana entera en lugar de unas horas, pero aplicado al nivel de toda la industria global. Cambia totalmente la utilidad de la herramienta. Pero leyendo los documentos históricos, sorprende mucho un detalle sobre Watt. Resulta que su genio terminó convirtiéndose en un embudo tecnológico por culpa de sus propias patentes. Sí, es una parte de la historia muy interesante. Watt protegía ferozmente su propiedad intelectual, lo cual, a ver, es comprensible. Pero es que además tenía una fobia profunda hacia las altas presiones. Le daban miedo. Sí. Creía firmemente que usar vapor a alta presión era una imprudencia temeraria que provocaría tragedias horribles. Sus diseños dependían estrictamente del vacío y usaban presiones que apenas estaban por encima de la presión atmosférica normal. Y esto exigía, por pura física, que las máquinas siguieran siendo enormes. Durante muchos años, sus patentes frenaron legalmente en Inglaterra cualquier experimento con motores más compactos. Lo cual explica por qué, justo cuando esa patente caduca en el año 1800, parece que se abre de repente una compuerta de innovación de golpe. Inventores como Richard Trevithick en Gran Bretaña o Oliver Evans en Estados Unidos empiezan a trabajar con alta presión casi de inmediato. La lógica termodinámica de estos pioneros es súper directa. Al presurizar el vapor lo suficiente, ya no hace falta crear ningún vacío. Se inyecta vapor a altísima presión en un cilindro mucho más pequeño y es la fuerza expansiva del propio vapor la que empuja el pistón con una potencia tremenda. Y luego el vapor gastado simplemente se expulsa a la atmósfera. O sea, se tira el vapor al aire y adiós al condensador gigante y al tanque de agua fría. Exacto. Al eliminar todo ese enorme y pesado equipo de condensación y vacío, el motor reduce su tamaño y peso de una manera tan pero tan radical que, fíjate, por primera vez en la historia, la máquina puede transportarse a sí misma. Y esto da luz al primer tren, que es alucinante. En 1804, Trevithick pone uno de estos motores de alta presión sobre unos raíles y arrastra 10 toneladas de hierro y 70 pasajeros. Pero claro, someter cilindros de metal rudimentarios de principios del siglo XIX a un fuego superintenso y agua a alta presión, a ver, suena a receta garantizada para un desastre. Y lo era. Era sumamente peligroso. Las calderas de alta presión son, desde el punto de vista puramente físico, bombas de energía potencial. Y el riesgo principal es un fenómeno devastador que en ingeniería se conoce por las siglas BLVE, que básicamente es la explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido. ¿Suena fatal? ¿Qué ocurre exactamente dentro de la caldera de un tren cuando se desencadena algo así? Pues imagina que el metal presenta una fisura por la fatiga o cede en algún punto. La presión interior del sistema cae elásticamente de golpe. Esa pérdida de presión provoca que toda el agua sobrecalentada que está en el interior de la caldera pase de estado líquido a gaseoso en una fracción de segundo. Madre mía. Y al evaporarse, el agua se expande unas 1600 veces su volumen original de forma instantánea. Es, literalmente, una detonación catastrófica. Volaba trenes y barcos por los aires. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Y aquí es donde la historia resulta súper exasperante. Porque, según los documentos que revisamos, la causa de muchísimas de estas explosiones no era un metal defectuoso por la tecnología de la época, sino pura y dura negligencia humana. O sea, las calderas tenían válvulas de seguridad, pero los maquinistas de los trenes o de los barcos fluviales, por orgullo, por competir con otros barcos o simplemente por querer ir más rápido, bloqueaban las válvulas deliberadamente. Sí, una locura. Es que les ataban cuerdas o les ponían pesas de metal encima para que no liberaran el exceso de presión. Es que la tecnología avanza más rápido que el sentido común. Desde luego. La imprudencia humana obligó a la ingeniería a tener que evolucionar hacia diseños que fueran a prueba de errores, o a prueba de tontos, si lo prefieres. Muchos de los estándares de seguridad industrial modernos que usamos hoy en día nacieron directamente del análisis de estas tragedias tan horribles.
Un ejemplo clave y muy ingenioso fue la adopción obligatoria de tapones fusibles de plomo en el interior de las calderas. Un tapón de metal diseñado para derretirse a propósito. O sea, ¿cómo funciona eso? Exactamente eso. Se instalaba en la corona del fogón, que es la parte metálica que está más expuesta al fuego directo y más intenso dentro de la caldera. Durante el funcionamiento normal, ese metal está cubierto de agua por el otro lado, por dentro, lo que disipa el calor constantemente. Pero si el maquinista se descuidaba y el nivel de agua bajaba peligrosamente, ese metal quedaba expuesto al fuego sin ninguna refrigeración. Y ahí es cuando la caldera se derrite y explota. Eso es. Pero antes de que la estructura de acero se diera por completo, el núcleo de plomo de ese tapón, que tiene un punto de fusión bastante más bajo, se derretía. El vapor escapaba de golpe hacia el hogar del fuego con un estruendo enorme y apagaba el fuego de inmediato. Era un mecanismo mecánico pasivo que salvaba a la máquina y a la gente, a pesar de la negligencia de quien la estuviera operando. Es un diseño brillante, pero claro, totalmente basado en la desconfianza absoluta hacia el usuario. Pero bueno, mientras en tierra firme los trenes solucionaban su problema de peso escupiendo vapor al aire, los ingenieros que querían llevar esta revolución de alta presión al mar se enfrentaban a un muro completamente distinto, porque en medio del océano no hay paradas técnicas para recargar agua dulce. Ni tampoco se puede cargar con reservas infinitas de carbón. Si conectamos esto con el panorama general del comercio, en un barco comercial, cada tonelada de carbón almacenada en la bodega representa una tonelada menos de mercancía que se puede transportar y cobrar. Claro, el espacio es dinero. Totalmente. Exprimir cada caloría de energía del vapor ya no era solo un tema de rentabilidad en la fábrica, era el factor crítico que determinaba la viabilidad misma de cruzar los océanos de forma continua y comercial. La solución técnica a este gran obstáculo vino con el concepto de la expansión múltiple. Vale, ¿y cómo funciona eso en la práctica? Porque si se inyecta vapor a alta presión en un cilindro, empuja el pistón y ya hace su trabajo. ¿Qué más se le puede pedir a ese mismo vapor? Ya está gastado, ¿no? El gran problema de hacerlo todo en un solo cilindro enorme es el choque térmico. Piensa que, cuando el vapor supercaliente y alta presión entra, empuja el pistón, se expande y al expandirse se enfría rápidamente. Luego ese vapor se expulsa, dejando las paredes de metal del cilindro frías. Al inyectar la siguiente ráfaga de vapor caliente, una cantidad importante de ese nuevo vapor se condensa inmediatamente al tocar el metal frío, desperdiciando una valiosa presión expansiva. Ah, claro. Es decir, volvemos a tener el mismo problema de calentamiento y enfriamiento del metal que solucionó Watt al principio con su condensador, pero ahora manifestándose dentro de un sistema de alta presión. Entonces, ¿cómo lo evitaron en esos enormes buques oceánicos? Pues dividiendo el esfuerzo. En un motor de expansión múltiple, como por ejemplo el motor de triple expansión, el vapor a altísima presión se inyecta primero en un cilindro pequeño. Trabaja, empuja el pistón y pierde parte de su presión y de su temperatura. Pero en lugar de tirarlo o condensarlo ya, se canaliza hacia un segundo cilindro que es un poco más grande, ¿Y por qué tiene que ser obligatoriamente más grande? porque al haber perdido presión en el primer paso, el vapor necesita actuar sobre una superficie de pistón mucho mayor para poder generar una fuerza mecánica que sea útil. Y tras ese segundo paso, el vapor que ya está aún más debilitado, se canaliza a un tercer cilindro que es todavía más inmenso. Ya veo. Al escalonar el proceso de esta manera, la caída de temperatura dentro de cada cilindro individual es muchísimo menor, mitigando drásticamente el problema de la condensación contra las paredes de metal. De hecho, los famosos barcos Liberty de la Segunda Guerra Mundial usaban precisamente este tipo de motores de triple expansión porque eran increíblemente fiables. Fíjate, los textos enciclopédicos que tenemos de fuente mencionan que esta búsqueda obsesiva de eficiencia naval obedece al ciclo de Rankine y al límite del ciclo de Carnot. Y aquí te voy a pedir otra vez que aterrices esto, porque a ver, límite de Carnot a mí me suena directamente a examen final de física de segundo año de carrera y me da sudores fríos. Ya, es un concepto profundo de la termodinámica, pero es bastante sencillo de visualizar si no entramos en matemáticas. Sadi Carnot demostró en el siglo XIX que ningún motor térmico puede alcanzar jamás una eficiencia del 100%. Hay un límite físico absoluto. Ese límite dicta una regla inquebrantable.
Para extraer más trabajo útil de un motor térmico, se debe maximizar la diferencia de temperatura entre el punto más caliente del sistema, que es cuando entra el calor de la caldera, y el punto más frío, cuando se disipa en el condensador. O sea, cuanto mayor sea el salto de temperatura, más energía logras exprimir durante el camino, como si fuera una cascada de agua. Cuanta más altura, más fuerza. Esa es la esencia, exacto. Y por eso, junto a la expansión múltiple, los condensadores de superficie se volvieron absolutamente imprescindibles en los barcos a partir de 1834. Tras salir de ese último cilindro gigante, el vapor exhausto pasa por un sistema enorme de miles de tubos que son enfriados constantemente por el agua fría del mar exterior. Y así maximizan ese salto de temperatura. Eso es. Ese contraste tan bestia de temperatura aumenta la eficiencia térmica del ciclo de Rankine. Y de paso, al enfriarse, convierte el vapor de nuevo en agua dulce pura que puede regresar a la caldera. Era un ciclo cerrado perfecto que evitaba tener que introducir agua de mar salada en el sistema. Claro, el agua salada habría destruido las calderas por la corrosión en cuestión de días. Bueno, entonces tenemos un bucle cerrado y cilindros masivos. Estos motores, como los de los barcos Liberty, que decíamos, eran verdaderos rascacielos de metal, o sea, con varios pisos de altura. Pero había un límite estructural para esta tecnología de subir y bajar enormes pistones, ¿no? Porque a finales del siglo XIX las ciudades se estaban empezando a electrificar y los generadores necesitaban otra cosa. Sí, el motor alternativo de pistones había tocado un límite mecánico insalvable. Mover toneladas de acero en una dirección, detenerlas por completo en seco e invertir el movimiento cientos de veces por minuto generaba unas fuerzas contradictorias y unas vibraciones sísmicas formidables. Para generar electricidad que fuera estable y a gran escala, la red requería un movimiento que fuera continuo, rapidísimo y perfectamente fluido. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver si esta comparación sirve para visualizarlo. Un motor de pistones es como desplazarse en un saltador pogo de esos de los niños, ¿vale? Se sube, se baja, se choca contra el suelo, la inercia cambia violentamente en cada salto. Lo que necesitaban para iluminar ciudades enteras era algo más parecido a una bicicleta de competición a toda velocidad, un pedaleo circular, súper suave y constante, que no pelee en ningún momento contra su propia inercia. Me parece una analogía excelente, de verdad. El salto cualitativo definitivo fue precisamente abandonar el pistón por completo y desarrollar la turbina de vapor a finales del siglo XIX. El concepto es tremendamente elegante. El vapor a presión extrema ya no empuja un bloque de metal alternativo arriba y abajo, sino que choca directamente contra miles de pequeños álabes. A la vez que son como pequeñas aspas, ¿no? Sí, similares a las palas de una hélice de avión, que están montadas todas sobre un rotor continuo. De este modo, la enorme energía térmica y la presión se convierten directamente en una rotación súper suave. Claro, se eliminan todos esos pasos intermedios y súper violentos. Lo cual permite alcanzar unas velocidades de giro que, de aplicarse a un motor de pistones, lo desintegrarían en cuestión de segundos. Porque, para mantener sincronizadas las redes eléctricas modernas de hoy, los generadores deben girar a frecuencias súper específicas. Por ejemplo, en Norteamérica, para alimentar una red de 60 hercios, las enormes turbinas giran a unas asombrosas 3.600 revoluciones por minuto. Una locura. Y en Europa, para quien nos escuche desde aquí y en las redes de 50 hercios, giran a 3.000 revoluciones. Construir rotores de docenas de toneladas de peso girando a esas velocidades de vértigo con tolerancias de apenas milímetros requiere una precisión industrial, monumental. Y fíjate, esto nos devuelve directamente al punto de partida, a la central nuclear de la que hablábamos en la introducción. La eficiencia térmica de una de estas turbinas girando a miles de revoluciones por minuto tiene que ser ridícula en comparación con aquellas viejas bombas atmosféricas de las minas. Totalmente incomparable. Una central térmica moderna puede superar holgadamente el 50% de eficiencia, que es un abismo frente al escaso, casi 1% de las primeras máquinas de bombeo de Newcomen. Y aunque se hable muchísimo de la transición energética, con paneles solares y aerogeneradores por todas partes, la turbina de vapor sigue siendo el pilar maestro de nuestra civilización. ¿Así? Sí. Hasta los años 90, cerca del 90% de toda la producción eléctrica mundial dependía del vapor, y hoy en día todavía supera el 80%. Da igual si el calor proviene de quemar gas natural, de carbón, biomasa, espejos termosolares o de la propia fisión nuclear, el objetivo casi siempre termina siendo exactamente el mismo:
generar un torrente de vapor a altísima presión para hacer girar esa turbina. O sea, es decir, el vapor nunca se fue a ninguna parte. Simplemente lo escondimos detrás de muros de hormigón y acero. Si se repasa mentalmente todo el trayecto que hemos analizado hoy, es verdaderamente alucinante. O sea, empezamos observando una pequeña esfera metálica girando en el Egipto antiguo solo para asombrar a los eruditos de la época. Vimos minas desesperadas implementando monstruos súper ineficientes impulsados por la presión de la atmósfera. Luego, la genialidad de Watt al manejar el calor latente, separando las temperaturas, dando paso a los trenes y barcos que domaban presiones letales hasta llegar a las silenciosas e invisibles turbinas que mantienen la red eléctrica viva, bueno, en este preciso momento, mientras hablamos. Es una cadena de innovación que se ha extendido por milenios, impulsada por la geografía, las necesidades de guerra y el comercio, y por supuesto la persistencia incansable de la ingeniería por empujar, un grado a la vez, los estrictos límites de la termodinámica. Pues sí. Y para poner el punto final a este trayecto de hoy, me topé con un detalle en nuestras fuentes que resulta, fíjate, muy provocativo para quien nos esté escuchando. Porque hemos estado hablando de rascacielos de metal, de cilindros del tamaño de habitaciones y de turbinas nucleares colosales. Pero la ingeniería no solo mira hacia lo gigante. En 2011, un grupo de científicos de la Universidad de Stuttgart crearon el motor de vapor más pequeño del mundo, un micromotor a escala verdaderamente microscópica, y lo hicieron funcionar basándose en algo llamado el principio Stirling. Ah, sí. El principio Stirling es muy relevante aquí. A diferencia de las máquinas de las que hemos hablado que expulsan vapor, un motor Stirling utiliza un volumen fijo de gas o de fluido encerrado en su interior, calentándolo y enfriándolo repetidamente para que su expansión constante mueva un pistón. Es un ciclo termodinámico cerrado que resulta ideal para operar en escalas ínfimas, donde fabricar calderas y válvulas tradicionales sería físicamente imposible. Pues lograron reducir esa lógica a un tamaño microscópico y funcionó. Y eso deja una pregunta fascinante flotando en el aire para cualquiera que se detenga a pensarlo. Si la enorme y estruendosa máquina de vapor fue capaz de construir todo el macromundo moderno, o sea, los trenes, los rascacielos y las ciudades iluminadas, ¿qué tipo de revoluciones silenciosas e invisibles podría desencadenar un motor de vapor microscópico operando dentro de una red nanotecnológica o incluso navegando directamente por el interior del torrente sanguíneo humano? Resulta que, después de tantos siglos de historia, la humanidad todavía podría seguir, de manera muy literal, ganando vapor. Imagina que en pleno mes de enero, toda la infraestructura energética moderna simplemente desaparece. O sea, un apagón total. Exacto. De golpe, el sistema de calefacción central se apaga, los radiadores se enfrían por completo y no hay electricidad en absoluto. La temperatura cae tan en picado, de una manera tan brutal y repentina, que encender una inmensa fogata dentro del salón ni siquiera es suficiente para evitar que el agua de un vaso se congele a escasos metros de las llamas. Uf, madre mía. El frío empieza a colarse por las grietas, convirtiendo las paredes de tu propia casa en un bloque de hielo sólido. Es un frío que no respeta ni el aislamiento térmico, ni la cantidad de mantas que te eches encima, ni tu cuenta bancaria. Y claro, el problema de una situación así es que pasamos de la pura incomodidad a la amenaza existencial en cuestión de horas. A ver, acostumbramos a ver la meteorología como un factor de fondo en nuestras vidas, ¿no? Algo que te hace coger un paraguas o, bueno, ponerte manga corta. Ya, totalmente. Rara vez la percibimos en su faceta más cruda, o sea, como una fuerza física abrumadora que puede detener en seco el pulso biológico de un continente entero. Pues ojo a eso, porque precisamente contra ese muro de hielo chocó toda Europa hace más de 3 siglos. Para esta inmersión profunda que traemos hoy, tengo sobre la mesa una pila de documentos que de verdad parecen sacados de una novela distópica. Pero son pura historia. Eso es. Son registros meteorológicos pioneros, cartas de la más alta nobleza europea temblando en sus palacios, diarios de campaña militar y, lo que es más desconcertante todavía, análisis de climatólogos modernos que tienen todos los datos pero ninguna respuesta. Es un misterio fascinante. Lo es.
Nuestra misión en este análisis a fondo es entender el gran invierno o la gran helada de 1709. Hablamos del invierno europeo más frío de los últimos 500 años. Un cataclismo que aniquiló ejércitos, provocó migraciones masivas y sigue siendo un punto ciego para la ciencia del siglo XXI. Vale, vamos a desgranar esto, porque la magnitud de esta anomalía requiere que cambiemos el chip por completo. Hay que cambiarlo, desde luego. Para entender realmente lo que supuso el invierno de 1708 a 1709, hay que despojarse de nuestra red de seguridad moderna. Claro, hoy recibimos una alerta en el móvil y listo. Exacto, nos avisan de que va a helar y encendemos la bomba de calor. Pero a principios del siglo XVIII, el clima era el dictador absoluto de la economía, la guerra y la supervivencia diaria. Lo que ocurrió en Francia, donde lo bautizaron como le Grand Hiver, no fue una simple ola de frío siberiano que duró más de la cuenta. Fue algo mucho peor. Fue una ruptura total y sistémica de los patrones atmosféricos conocidos. Y bueno, tenemos la inmensa suerte de que esta anomalía coincidió temporalmente con el nacimiento de la meteorología empírica. Y hablando de eso, revisando los documentos que traías para hoy, hay un nombre que no para de repetirse en las fuentes británicas, un reverendo llamado William Derham. Y tengo que admitir que me chocó un poco. ¿Por qué estamos confiando en las notas de un clérigo de un pueblo de las afueras de Londres para entender un colapso climático a nivel continental? Pues a ver, es una pregunta muy válida, pero hay que entender qué significaba ser un erudito en esa época. Derham no era solo el reverendo de la parroquia de Upminster, era un miembro destacado de la Royal Society. Ah, vale, palabras mayores. Claro. Pensemos en él como uno de los primeros, digamos, hackers de la medición ambiental. No se limitaba a mirar al cielo y decir, ¡uy, qué frío hace hoy! Ya. Llevaba tomando mediciones metódicas casi obsesivas, te diría, 3 veces al día desde 1697. Tenía en su casa uno de los primeros termómetros de alcohol, calibrado de forma súper rigurosa para los estándares de la época. O sea, era un científico empírico en toda regla. Entendido. Un friki de los datos antes de que existiera siquiera el término. El caso es que sus mediciones recogen que la noche del 5 de enero de 1709, su termómetro registró una caída hasta los menos 12 grados Celsius, unos 10 grados Fahrenheit. Una barbaridad para esa zona. Y tanto. Es la temperatura más baja que registró en toda su vida. Y hay otros observadores en esa red europea incipiente que reportaron hasta menos 15 grados Celsius. Y lo fascinante aquí es cómo esta red científica en pañales logra capturar en tiempo real el inicio de la catástrofe. Estamos viendo la transición directa de la historia basada en el «me han contado que hizo mucho frío» a la historia respaldada por datos duros y contrastables. Pasamos a los números. Exacto. Derham publicó un informe oficial en la revista Philosophical Transactions, que era, la cúspide de la publicación científica del momento, y ahí plasmó todas sus observaciones. Y la frase que utiliza en ese informe no es la típica jerga seca y matemática que uno esperaría de un artículo científico. Escribe, y cito textualmente, «Creo que la helada fue mayor, si no más universal también, que cualquier otra en la memoria del hombre». ¡Qué potente! Fíjate en el matiz. Cuando un hombre de ciencia, obsesionado con los datos fríos y duros, apela a la memoria del hombre y a la universalidad, te das cuenta de que el termómetro le estaba mostrando algo que rompía todos sus esquemas lógicos. Totalmente. Nos revela el estupor de la propia ciencia ante lo desconocido. Pero claro, los números de un termómetro de alcohol, por muy precisos que sean, son bastante asépticos. Sí, son solo rayas en un tubo de vidrio. Eso es, te dicen a qué temperatura se congela el agua, pero no te explican cómo se siente ese frío en el tejido social. Para entender la fisicalidad de este evento de verdad, tenemos que mirar hacia el otro extremo del espectro documental. Me refiero a la correspondencia privada de quienes se suponía que estaban blindados contra las inclemencias del mundo. La irite absoluta. Exactamente. Y el mejor ejemplo que tenemos en las fuentes es una carta de Isabel Carlota, la duquesa de Orleans, también conocida como Madame Palatina. Hablamos de la cuñada de Luis XIV, una mujer que vivía en la cúspide absoluta del lujo europeo. En Versalles, ni más ni menos. Pues en una carta a su tía abuela en Alemania, relata una escena que roza lo surrealista. Describe que está escribiendo apenas pudiendo sostener la pluma por los temblores. Y atención a los detalles de la escena, porque son de película. A ver. Tiene un fuego inmenso crepitando a escasos metros de ella. La puerta de sus aposentos está sellada a cal y canto para evitar corrientes, y está envuelta de pies a cabeza en pieles de animales súper gruesas. Y aún así relata que se está congelando literalmente viva.
Es que es muy fuerte. La pregunta es obligada. ¿Cómo es físicamente posible morir de frío con una hoguera enorme al lado, dentro de un palacio? Pues, por muy antiintuitivo que parezca, la respuesta está en la termodinámica de la arquitectura palaciega de la época. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esos inmensos palacios de piedra caliza, como Versalles o los grandes châteaux franceses, estaban diseñados para impresionar visualmente, no para aislar térmicamente. Claro, eran puros escaparates de poder. Exacto. La piedra actúa como una gigantesca masa térmica que, tras semanas de frío extremo, se enfría hasta el núcleo. Y eso convierte las paredes en bloques de hielo radiante. Literalmente chupan el calor. Pero es que además hay otro factor clave con las chimeneas. Cuenta, cuenta. Una chimenea masiva necesita consumir muchísimo oxígeno para arder. Al quemar la leña, la chimenea succiona el aire de la habitación y lo expulsa por el tiro hacia arriba. ¿Qué pasa entonces? Que la física manda y ese vacío obliga a que entre aire nuevo a menos 15 grados Celsius, filtrándose violentamente por las rendijas de las ventanas y las puertas para reemplazar el aire que se ha consumido. Ostras, básicamente al encender ese fuego tan enorme, estaba creando un túnel de viento helado continuo en su propia habitación. Justo eso. Tienes radiación térmica dándote en la cara desde la llama, pero una corriente de aire gélido continuo golpeándote la espalda sin parar. Por eso Madame Palatina termina su carta con esa frase tan lapidaria: «Nunca en mi vida he visto un invierno como este». Tela, y claro, si una de las mujeres más ricas y poderosas del planeta no podía generar suficiente calor ni para calentar sus propias manos, la situación en las cabañas de barro y paja del campesinado, sin leña seca y sin ningún tipo de aislamiento, es algo que casi desafía la imaginación. Es sobrecogedor pensarlo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si pasamos de la experiencia individual de una duquesa a la escala continental, empezamos a ver cómo un patrón meteorológico altera el rumbo de la historia de la humanidad. Cambia todo el tablero. Totalmente. Ya no es una anécdota invernal, es un trauma crónico. Empecemos a hablar del coste humano a gran escala y de los terremotos geopolíticos, porque este hielo reescribió las fronteras. Pasemos de los palacios franceses a las estepas heladas de Europa del Este, donde se estaba librando la Gran Guerra del Norte. Bueno, a menudo la historiografía clásica nos enseña que el destino de las naciones depende de la táctica brillante de un general o de una innovación armamentística. No. Sí, la visión tradicional de reyes y batallas. Pero la naturaleza tiene capacidad de veto sobre cualquier plan humano. Y en 1709, el clima actuó como el general invisible definitivo. Fíjate en el Imperio sueco bajo Carlos XII. Era la máquina militar más temible de Europa en ese momento y había lanzado una invasión masiva hacia el corazón de Rusia. Iban a por todas. Estaban en plena ofensiva, estirando sus líneas de suministro al máximo en un territorio hostil. Y entonces la atmósfera se desploma literalmente sobre ellos. Hay un dato en los registros militares que hiela la sangre, y nunca mejor dicho. Es brutal. Durante una sola noche, lejos del campamento base, la caída repentina de las temperaturas mató a más de 2.000 soldados suecos. 2.000 hombres pereciendo en unas pocas horas. Me cuesta mucho visualizar cómo un ejército profesional, que encima está acostumbrado al frío escandinavo, colapsa tan rápido sin siquiera entrar en combate. ¿Qué le pasa al cuerpo humano en esas condiciones en medio de una marcha militar? A ver, hay que visualizar las condiciones logísticas reales. Un ejército del siglo XVIII dependía de la recolección sobre el terreno para alimentarse. Cuando el suelo se congela a metros de profundidad y el ganado muere de golpe, la ingesta calórica de la tropa se desploma. Claro, no hay combustible para el cuerpo. Exacto. Un soldado desnutrido no puede generar calor metabólico. A esto se suma la congelación de los tejidos periféricos y la hipotermia severa. El cuerpo humano es sabio y para proteger los órganos vitales corta el flujo sanguíneo a las extremidades. Para salvar el corazón y el cerebro. Eso es. Muchos de esos soldados suecos igual no murieron esa noche específica, pero perdieron manos, pies o narices por necrosis, quedando totalmente incapacitados para sostener un mosquete o siquiera marchar. La maquinaria militar sueca se quebró desde dentro, biológicamente. Mientras tanto, la estrategia rusa fue radicalmente distinta, y no sé si por brillantez táctica o por puro instinto de supervivencia, pero se atrincheraron. Y fue la decisión correcta. Se quedaron prudentemente en sus campamentos de invierno, protegiendo a sus hombres y minimizando su exposición al gran invierno. Esta diferencia, en cómo asimilaron el impacto climático, parece que fue decisiva.
Si conectamos esto con el panorama general, fue el factor desequilibrante total. Meses después, cuando llegó el verano y por fin se enfrentaron en la batalla de Poltava, el ejército sueco era una sombra de sí mismo. Estaba diezmado, enfermo y agotado. Un ejército fantasma. Y la victoria aplastante de Rusia en Poltava marca nada menos que el principio del fin de Suecia como superpotencia y el nacimiento del imperio ruso moderno. O sea, el clima literalmente dictó sentencia sobre qué imperio dominaría el este de Europa durante todo el siglo siguiente. Es un ejemplo brutal de trauma agudo. Miles de muertos y mutilados en una sola noche. Pero volvamos hacia el oeste, hacia Francia, porque allí el frío no mató rápido, sino que orquestó una tortura a cámara lenta. El frío destruyó las infraestructuras a un nivel que desembocó en una mortandad aún mayor que la de la guerra. Háblame de cómo una helada en enero se acaba convirtiendo en un apocalipsis en otoño. Pues la mecánica de la catástrofe en Francia es el ejemplo perfecto de un colapso sistémico en cadena. El frío intenso de enero congeló profundamente el suelo. Eso, por sí solo, ya dañó gravemente el trigo de invierno que estaba empezando a germinar. Mal asunto. Pero lo que realmente sentenció al país fue lo que vino después. Hubo un breve deshielo que inundó la tierra suelta con agua helada, seguido inmediatamente por otra helada extrema de golpe. Ostras, el peor escenario posible. El peor. Ese agua se congeló alrededor de las raíces y las semillas, expandiéndose como hace el hielo y triturándolas físicamente bajo tierra. La cosecha entera del año fue aniquilada antes ni siquiera de nacer. O sea, un falso alivio que preparó el terreno para la estocada final. Tal cual. Y el colapso no terminó en la tierra agrícola. Los ríos y canales de Francia se congelaron con capas de hielo tan gruesas que, fíjate, podían soportar el peso de carros cargados tirados por caballos. ¿Qué me dices? Carros sobre los ríos franceses. Sí, sí. Esto suena anecdótico o pintoresco, pero significaba que los molinos de agua, que eran el motor industrial básico para convertir el grano en harina, quedaron totalmente paralizados. El agua no fluía. Claro, no hay fuerza motriz. Y no solo eso. Las rutas de navegación fluvial, que eran las únicas vías capaces de transportar grano a granel hacia las ciudades de forma eficiente, quedaron bloqueadas. No había trigo, no se podía moler lo poco que quedaba en reserva y tampoco se podía transportar lo que entrara de fuera. El resultado directo de esta asfixia logística fue una hambruna monumental. Las cifras de esa hambruna, de verdad, son difíciles de digerir. Las fuentes estiman que para finales de 1710, este colapso alimentario había matado a unas 600.000 personas en Francia. 600.000 muertes. Es escalofriante. Es una escala de destrucción que supera con creces las bajas en los campos de batalla de la época, generada completamente por la onda expansiva de una anomalía térmica. Y claro, un evento así tensa las costuras de cualquier estado, y más en el contexto de 1709. Francia estaba de lleno enfangada en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto carísimo que ya tenía las arcas públicas bajo mínimos. No era el mejor momento para una crisis interna. Para nada. La monarquía de Luis XIV, el autoproclamado Rey Sol, basaba gran parte de su legitimidad en la proyección de una imagen de fortaleza invulnerable ante el resto de Europa. Admitir públicamente que el país estaba muriendo de hambre simplemente no era una opción política viable frente a sus enemigos internacionales. Lo que nos lleva a un detalle súper interesante sobre cómo se gestionaba la información oficial incluso entonces. La propaganda nacionalista francesa de la época emitió afirmaciones negando rotundamente que existiera una mortandad masiva por inanición dentro del reino. Todo iba bien, según ellos. Exacto. Y es fascinante analizar esto desde una perspectiva histórica puramente imparcial. Nos demuestra cómo la maquinaria del Estado reacciona ante un desastre natural, intentando moldear la narrativa. Mientras cientos de miles de ciudadanos perecían por el colapso agrícola, la versión oficial era que Francia seguía firme y sin fisuras de cara a la guerra. Pero claro, la desconexión entre la versión oficial y la realidad empujó a la población a tomar medidas desesperadas. Cuando el clima te arrebata la capacidad de producir comida y encima tu gobierno niega que haya un problema o no te ayuda, la única salida biológica que te queda es el movimiento. Huir. Exactamente. El Gran Invierno actuó como un propulsor clave en la emigración masiva. Destaca sobre todo el éxodo de los palatinos alemanes.
Miles de personas de Europa Central que ya venían muy castigadas por los impuestos bélicos y las invasiones constantes, vieron cómo el hielo destruía su última red de seguridad alimentaria y decidieron huir en masa hacia Inglaterra y de ahí a América. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un evento catastrófico que deja un rastro de destrucción innegable, cortes reales paralizadas, imperios fracturados por la logística del hielo, más de 500.000 de civiles muertos de hambre y éxodos masivos cruzando fronteras. Todo causado por un frío que rompió los esquemas. Un cataclismo en toda regla. Y con la ventaja que nos dan 3 siglos de avances, pues uno pensaría que la ciencia moderna ha diseccionado este evento y tiene al culpable perfectamente identificado. ¿No? Pues a ver, esa sería la deducción lógica. Tenemos climatólogos brillantísimos, como los del Proyecto del Milenio de la Unión Europea, que se han dedicado a estudiar precisamente las variaciones climáticas históricas a fondo. Tienen acceso a los datos de pioneros, como nuestro amigo Derram, y a una montaña inmensa de datos indirectos, los llamados proxies climáticos. Los anillos de los árboles y todo eso. Eso es. Pero la conclusión a la que llegan tras cruzar todas las variables imaginables es darse de bruces contra un muro en blanco. Actualmente son incapaces de correlacionar las causas conocidas que generan patrones de frío extremo en Europa con los patrones meteorológicos documentados en 1709. Espera, frena un segundo porque esto me vuela la cabeza. Me estás diciendo que tenemos una red global de satélites, superordenadores que procesan millones de variables climáticas por segundo, décadas de estudio geológico acumulado. Sí. Y no sabemos por qué se congeló un continente entero hace solo 300 años. ¿Cómo es eso posible? Pues porque los modelos informáticos más avanzados se basan en correlacionar causas físicas conocidas con efectos medibles. Sabemos aislar los, digamos, sospechosos habituales del enfriamiento global repentino. Por ejemplo, las erupciones volcánicas, masivas. Vale, el primer sospechoso, los volcanes. Eso es. Un volcán inyecta millones de toneladas de dióxido de azufre en la estratosfera, creando una especie de velo que bloquea la radiación solar. Los científicos buscan esa evidencia taladrando el hielo profundo de Groenlandia. Sacan cilindros de hielo milenario y buscan capas microscópicas de ceniza volcánica atrapada. Vale, buscan la firma química del volcán atrapada en el hielo año a año. ¿Y qué encuentran en la capa de hielo correspondiente al año 1709? Nada. Absolutamente nada que justifique esa caída térmica. El hielo es transparente en ese sentido. No hay ninguna evidencia de una supererupción volcánica en esa ventana de tiempo. Así que los científicos pasan al siguiente sospechoso de la lista: la actividad solar, específicamente los mínimos solares profundos. Vale, stop. Necesito una traducción aquí para todos los que estamos al otro lado. Cuando dices mínimo solar profundo, explícamelo de forma sencilla. ¿El Sol se apagó un poco o qué? Bueno, algo parecido, sí. El Sol tiene ciclos naturales de actividad y a veces la cantidad de manchas solares, que son zonas de intensa actividad magnética y energética en su superficie, disminuye drásticamente. Vale. Menos manchas solares significan que llega ligeramente menos radiación a la Tierra. Curiosamente, el año 1709 cae justo en medio de un periodo conocido como el mínimo de Maunder, que fue una época histórica de muy baja actividad solar. Ajá, pues ya está, blanco y en botella. Pues no tan rápido. El problema es que los modelos climáticos nos dicen que un mínimo solar genera un enfriamiento gradual y moderado a lo largo de décadas. No tiene la capacidad física, por sí solo, de provocar una caída en picado tan violenta y concentrada en un solo invierno europeo. Los números matemáticos simplemente no encajan con la severidad de lo que pasó. ¡Qué fuerte! O sea, ni volcanes gigantes, ni el sol bajando la intensidad. ¿Qué más puede alterar el clima de Europa de una manera tan bestia? El tercer gran sospechoso que se investiga son las anomalías extremas en la circulación oceánica y atmosférica. Concretamente, se investiga un bloqueo masivo en la oscilación del Atlántico Norte, o NAO por sus siglas en inglés. Otra pausa para traducir la jerga, por favor. ¿Qué es exactamente la oscilación del Atlántico Norte y por qué nos importa tanto a los europeos? A ver, imaginemos la NAO como un balancín gigante de presiones atmosféricas sobre el Océano Atlántico, situado más o menos entre Islandia y las Islas Azores. Un balancín, de acuerdo. Cuando este balancín está en una posición concreta, empuja los vientos cálidos y húmedos del Océano Atlántico directamente hacia Europa, lo que nos da esos inviernos relativamente suaves que solemos tener. Pero
Si el balancín se invierte bruscamente y se queda atascado, esos vientos cálidos se bloquean por completo y al bloquearse se abre la puerta de par en par para que el aire gélido y denso del Ártico y de Siberia se derrame directamente sobre todo el continente europeo. Vale, esto tiene todo el sentido del mundo. El balancín se rompió, se atascó y Siberia se nos cayó encima de golpe. Misterio resuelto entonces, ¿no? Ay, ojalá fuera tan fácil. Para confirmar que este balancín atmosférico estuvo bloqueado tanto tiempo, los climatólogos analizan, como mencionabas antes, los anillos de los árboles centenarios. La dendrocronología. Y efectivamente, los árboles de esa época muestran un trauma severo. Pero aquí viene el jarro de agua fría, nunca mejor dicho. Al introducir la variable de un bloqueo brutal de la oscilación del Atlántico Norte en los superordenadores, incluso combinada con la baja actividad solar del mínimo de Maunder, No me digas que los modelos siguen sin cuadrar. siguen sin cuadrar. Los modelos matemáticos no pueden reproducir un frío tan excepcionalmente profundo, tan extenso geográficamente y tan prolongado como el que mató a las cosechas francesas y congeló a los soldados suecos en 1709. Se quedan muy cortos en la simulación. Es decir, el algoritmo colapsa frente a la historia. Hay una cita en las fuentes del climatólogo Dennis Wheeler de la Universidad de Sunderland que creo que resume toda esta frustración científica con una sencillez brillante. Simplemente dice, parece que algo inusual estaba ocurriendo. Es maravilloso. Es una forma muy académica, casi diría que muy británica de admitir, oye, no tenemos absolutamente ninguna explicación lógica para lo que pasó aquí. Es que esto plantea una pregunta importante sobre los límites de nuestro propio conocimiento actual. Es un golpe de humildad científica formidable, la verdad. Nos demuestra que, aunque poseemos modelos predictivos increíblemente sofisticados, el clima de la Tierra es un sistema dinámico y caótico de una complejidad sencillamente abrumadora. Más allá de lo que podemos calcular. Totalmente. El hecho de que este evento histórico eluda nuestra comprensión matemática sugiere que existen mecanismos de retroalimentación en la atmósfera, piezas ocultas de este gigantesco rompecabezas termodinámico que todavía no hemos descubierto o que desde luego no entendemos completamente. Nos hace darnos cuenta de que la ilusión de control que nos da la tecnología es, en gran medida, solo eso, una ilusión. Recapitulemos el viaje que hemos hecho hoy a través de los datos, porque la perspectiva general es muy impactante. Hemos empezado observando a los pioneros de la ciencia empírica como William Dereham, atónitos frente a sus rudimentarios termómetros a las afueras de Londres, documentando en tiempo real cómo la temperatura perforaba los límites de lo conocido. Y de ahí hemos cruzado las puertas selladas de los palacios para ver a la nobleza europea envuelta en pieles junto a fuegos inmensos, sucumbiendo ante un frío que convertía la piedra de sus mansiones en hielo radiante. Y no solo eso. Hemos analizado cómo esa anomalía meteorológica desarticuló desde dentro la maquinaria bélica más potente de la época en las llanuras rusas, reescribiendo la geopolítica continental y sentando las bases de nuevos imperios. Además, hemos diseccionado la mecánica del desastre logístico en Francia, donde ese ciclo letal de congelación y deshielo pulverizó la cadena alimentaria desde la semilla plantada en la tierra hasta el molino de agua congelado en el río, dejando cientos de miles de víctimas mientras la maquinaria estatal miraba hacia otro lado y lo negaba. Y finalmente, para rematar, nos hemos topado de bruces con ese gran muro en blanco de la ciencia moderna. Un misterio climático de hace 3 siglos que nuestros satélites y superordenadores aún no logran descifrar. Lo cual me lleva a una última reflexión para quien nos escucha hoy, un pensamiento sobre el frágil mundo que habitamos en el presente. Al principio de este análisis a fondo, imaginábamos qué pasaría si nuestra infraestructura fallara ante una ola de frío incomprensible. Ya. Vivimos en una sociedad hiperconectada, sustentada por una red logística que entrega alimentos casi al minuto, con redes eléctricas interdependientes que ya sufren picos de estrés durante inviernos normales. Dependemos, diría que ciegamente, de la constancia del clima para que todo funcione. Si una anomalía térmica de la magnitud exacta de la de 1709, impulsada por fuerzas atmosféricas que ni siquiera la ciencia comprende hoy, se asentara repentinamente sobre el hemisferio norte el próximo mes de enero, ¿sería nuestra civilización tecnológica verdaderamente más resistente y adaptable que aquellas poblaciones del siglo XVIII? Es una gran pregunta. ¿O descubriríamos, de la manera más cruda posible, que, despojados de la electricidad y el gas, seguimos siendo exactamente igual de frágiles frente a los abismos inexplicables del mundo natural?
Es una reflexión muy pertinente, desde luego, que nos invita a cuestionar hasta qué punto la tecnología nos emancipa realmente de las leyes fundamentales de nuestro entorno. Es para pensarlo 2 veces antes de dar el termostato por sentado, sin duda. Bueno, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. La invitación queda abierta para todos nosotros para seguir cuestionando la historia, explorando los vacíos en nuestro conocimiento y recordando que el planeta que habitamos aún guarda misterios capaces de dejarnos completamente helados. Hasta la próxima.